Hola, hola. Hola. Hola Hola, Patricio, estoy acá haciendo una endoscopía, ya me conecto. Dale, Rudolf. Estoy conectado, te escucho. Hola. ¿Cómo? Estoy conectado y te escucho. Listo. Bueno, perfecto. Vos tenés que escuchar. Hola, Camilo. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí. Bien, yo te escucho perfecto. Bueno, no sé cuándo me habilitarán para compartir. No sé si estoy habilitado ya para compartir o no. ¿Sí? No. No, porque están todavía con otra reunión. Están terminando, me parece. Listo. Seguramente nos van a avisar en un momento. Un abrazo a Patricio y Camilo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, Eugenio. ¿Cómo andás? Muy bien, muy feliz de verlos. No nos habilitan todavía para compartir. ¿No? No, todavía no. Están esperando, calculo que termine la charla anterior que estamos nosotros a continuación. Así que vamos a esperar un momento para dar inicio. Bueno, ahí nos habilitaron. ¿Se me escucha Ahí está. bien? Perfecto. ¿Y se ve mi pantalla? O sea que... Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Se escucha, se ve? Sí. Bueno, ¿Largamos? atentos. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Camilo Neven. Tengo el placer de moderar esta charla y el gusto de compartirlas. Antes que nada, quiero agradecer a la sociedad por invitarnos a participar de este importante primer congreso virtual de cirugía del noroeste argentino. En esta oportunidad vamos a escuchar la charla de Nissen laparoscópico por el doctor Patricio Malicia. El doctor Patricio Malicia es el residente y el jefe residente del Hospital Alemán de Buenos Aires. Fue fellow en cirugía e intervencionismo en Estrasburgo y actualmente se desempeña como cirujano general y intervencionista en el Sanatorio y Clínica Lavalle de San Salvador de Jujuy. Y como moderador nos va a acompañar y vamos a tener el gusto de escucharlo también al doctor Rudolf Borchwebeder, quien es jefe del sector de cirugía esófago, gastro y duodeno y cirujano endoscopista del Servicio de Cirugía del Hospital Alemán de Buenos Aires, quien integra además en la Asociación Argentina de Cirugía como miembro titular, es miembro consultor
de la Subcomisión de Endoscopía Flexible, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de SAGE, que nos va a honrar también con sus comentarios. Bueno, doctor Malicia, cuando quiera lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por organizar un congreso de estas características en estos tiempos, sobre todo para el noroeste, está muy bueno. Antes de hablar del Nissen laparoscópico, vamos a hacer una introducción sobre esta cirugía antirreflujo, y tenemos que empezar hablando de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en el mundo. Los que tienen datos muy concretos de esto son los americanos, donde es un 20% de la población sufre esta enfermedad, y produce un gran impacto económico, $10 billones por año en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, que es enorme para un sistema de salud. La fisiopatología de la enfermedad por reflujo biliar, por reflujo gástrico-esofágico, está dado por un reflujo ácido y biliar, por una incompetencia del esfínter esofágico inferior, por una hipotensión o falta de relajación, cuando existe una hernia hiatal, cuando hay una alteración en la peristalsis o el vaciamiento esofágico, y cuando hay una alteración del gradiente de presión toraco-abdominal. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, los que muchos conocen o todos conocen, que es la modificación del estilo de vida, el tratamiento médico, y ahí en tercer punto entraría la cirugía antirreflujo. Vamos a empezar a hablar un poco de cuál sería la modificación del estilo de vida: la pérdida de peso de los pacientes, evitar muchas comidas que producen aumento de la secreción ácida a nivel gástrico, no comer 2 o 3 horas antes de dormir y elevar la cabecera de la cama con algunos tacos de madera. Cuando uno ve una foto de esto que estamos hablando, ya nos causa cierta impresión, y entonces sabemos por qué muchas veces los pacientes no cumplen con esta modificación del estilo de vida. Cuando pasamos a la terapia médica o al tratamiento médico, existen los inhibidores de bomba de protones que han tomado muchísimo auge en los últimos años, y cada vez la terapia farmacéutica larga nuevos componentes de estos medicamentos, que lo que van a hacer los inhibidores de bomba de protones es disminuir la cantidad de ácido producido por el estómago. Pero ¿qué pasa? El tratamiento médico de esta enfermedad solo va a controlar o tratar de reducir el reflujo ácido, pero el resto de los componentes de la fisiopatología que habíamos visto de esta enfermedad no van a estar tratados por esto. Entonces aquí sí entra la cirugía antirreflujo, que fue descrita por Nissen en 1955, y en el 1991 Delemagne ya la transforma en laparoscópica y empieza a tener sus primeros resultados en 1993 bastante buenos. Y hoy por hoy es la cirugía que utilizamos. Esta cirugía antirreflujo sí, en los ítems de fisiopatología que habíamos visto, va a tratar casi todos, menos gradiente de presión tóraco-abdominal cuando se encuentra alterado. Ahora, ¿cuándo fracasamos con esta cirugía? Vamos a fracasar con la cirugía cuando es una mala indicación de la misma, cuando no tenemos buenos estudios preoperatorios o no están completos, o cuando realizamos una cirugía incorrecta o hay una falla en la ejecución de los pasos técnicos. Y esto lo describe muy bien hace unos años Francisco Schlotman, que es argentino y trabaja en el hospital alemán y es un amigo, que lo vamos a citar varias veces porque ha estudiado muy bien en el último tiempo toda esta patología. Y él lo que dice es que cuando hay una mala indicación, ¿por qué? No sabemos si seguir con el tratamiento médico o si indicar la cirugía de Nissen. Entonces, él hace un semáforo diciendo cuándo sí debemos realizar esta cirugía, y es cuando tiene síntomas, con agitación y la tos, y no son controlados estos síntomas por los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuándo sí debemos realizar la cirugía? Cuando tenemos síntomas y una hernia hiatal grande. Y entonces él en este trabajo lo que hace justamente es decir cuándo una hernia hiatal es grande. Entonces divide 4 grupos: el primero donde no hay hernia hiatal, el segundo una hernia hiatal menor a 3 centímetros, el tercero entre 3 y 5 centímetros, y el cuarto, que es la hernia hiatal grande, más de 5 centímetros. ¿Cómo miden ellos la hernia? Desde la cara superior del diafragma hasta la unión esófago-gástrica. Y acá encuentran, respecto al tamaño de la hernia, encuentran una diferencia significativa cuando hay síntomas respiratorios, no así en la acidez, en la regurgitación y en el dolor torácico.
Cuando estudian la manometría, encuentran que cuando hay una presión de relajación media del esfínter esofágico inferior en las hernias hiatales grandes, encuentran una diferencia significativa en los resultados. Lo mismo para el pH, usan el score de Mester y ellos encuentran que sí hay una diferencia significativa también en la pHimetría cuando hay una hernia hiatal grande. Y cuando hacen la endoscopía no encuentran diferencias significativas con respecto al tamaño de la hernia en las endoscopías, ya sea en la esofagitis con esófago de Barrett o simplemente en los esófagos de Barrett. Entonces ellos indican la cirugía cuando encuentran estas alteraciones en estos estudios. ¿Cuándo más indican la cirugía? Cuando encontramos efectos colaterales en el tratamiento médico. Hay una cantidad de efectos colaterales descritos en la bibliografía: osteoporosis, desórdenes hidroelectrolíticos, neumonía hospitalaria y de la comunidad, infecciones intestinales, sobre todo el Clostridium difficile, demencia, enfermedad renal, donde la nefritis intersticial aguda es la más estudiada y la más temida de las complicaciones. Algunos describen riesgos de neoplasias, neutropenias o alteraciones en el embarazo perinatales. Ahora, hay un muy buen trabajo en el 2019 que justamente lo que hicieron es estudiar los inhibidores de bomba de protones, tratando de saber si realmente estos efectos colaterales eran contundentes. Y ellos llegan a la conclusión de que la evidencia que valida los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones es débil. De todas formas, no hay insuficiente evidencia para descartar los riesgos. Siguiendo con este semáforo de indicaciones, lo que dicen es cuándo tal vez deberíamos indicar una cirugía. Y acá entramos en los síntomas y en el esófago de Barrett. Hay varios trabajos, y este es el último publicado, donde llegan a la conclusión, dada la debilidad de los datos y solo con la baja incidencia de cáncer en los sitios de Barrett, sin displasia, la cirugía de reflujo puede no ser considerada antineoplásica en el Barrett. De todas formas, las indicaciones para los pacientes con Barrett son las mismas que para los pacientes con enfermedad por reflujo en general. Cuando tal vez también indican la cirugía, cuando hay una falta de adherencia de los pacientes o una conformidad de los pacientes con el tratamiento médico, o cuando no hay posibilidades por parte del paciente de costear este tratamiento médico, que es relativamente costoso y a muy largo plazo. Y aquí también surge un estudio de hace ya varios años, donde en un seguimiento de 6 meses que hacen de 16.000 y pico de pacientes, se encuentran que a los 6 meses el 50% había abandonado el tratamiento médico. ¿Por qué los pacientes abandonan el tratamiento médico? A veces por la severidad de los síntomas. Cuando no son tales, el paciente termina abandonando el tratamiento, por temores a los efectos colaterales, que no queda muy claro bien lo que hablamos antes, o falta de conocimiento sobre las drogas. Cuando tal vez también tenemos que realizar esta cirugía en pacientes jóvenes, sintomáticos, que rechazan el tratamiento médico a largo plazo. Es difícil en un joven de 20 o 30 años decirle que va a tener que hacer un tratamiento diario durante muchísimos años de su vida para esta enfermedad. Entonces, esta también es una indicación de cirugía que podría ser discutible. Ahora, ¿cuándo no debemos realizar esta cirugía? Cuando tenemos síntomas con esofagitis y falta de respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones, en ausencia de estudios funcionales. ¿Por qué? Y acá también hay algunos trabajos que hablan, hay uno publicado en el 99, en el 2007, y hay varios más, que terminan concluyendo más o menos con lo mismo, que dice que la presencia de síntomas típicos con una buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones es un fuerte predictor de éxito luego de la funduplicatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una falta de respuesta a este tratamiento médico, probablemente fallemos en la cirugía. Entonces, con estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado. Y con los otros pacientes que no debemos realizar una cirugía de Nissen o antirreflujo es cuando existen pacientes con obesidad mórbida y enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Y acá entre ese último ítem que dejamos hace rato en negro, que habíamos dicho que la presión tóraco-abdominal, cuando está invertida y hay mayor presión abdominal que torácica, por más que los operemos a estos pacientes, va a seguir existiendo una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso está estudiado y demostrado en un trabajo de Valesien presentado en el 2018. Entonces,
ellos, como conclusión de este trabajo, dicen que no debemos operar a los pacientes obesos, hacerle un Nissen, que no le debemos hacer una manga gástrica y que sí hay que hacer un tratamiento de bypass en estos pacientes. Entonces, ya pasamos la mala indicación cuando no íbamos a ir al fracaso de la cirugía antirreflujo. Ahora, cuando tenemos estudios preoperatorios completos o incorrectos, que era la segunda causa de fracaso, conocemos los estudios que debemos hacer, la seriedad de esófago gastrodenal, la endoscopía alta, la manometría esofágica y la pH-metría. Ahora, nosotros sabemos también que en nuestro medio, y muchos de los que trabajan en lugares de poca tecnología y todo, como nos pasa muchas veces en el noroeste o en el resto del país también, no podemos hacer todos estos estudios, que deberíamos hacerlo y tenerlos completos para poder indicar la cirugía. La tercera causa de fracaso en la cirugía antirreflujo es una cirugía incorrecta. Schlottmann presenta también un trabajo donde él compara la cirugía laparoscópica con cirugía abierta y llegan a la conclusión de que la cirugía laparoscópica en el antirreflujo tiene una baja morbilidad, una baja mortalidad, una estadía hospitalaria de 2 días y un costo mucho menor de lo que es la cirugía abierta. Pero para tener todos esos resultados, ellos llegan a la conclusión de que estas cirugías deberían hacerse en centros de derivación que tengan más de 25 funduplicaturas por año, cosa que también es un problema para nosotros en el país en general, pero en el noroeste en particular en esta situación, porque muchas veces no tenemos centros de derivación y muchas veces no tenemos población para poder llegar a tener una indicación de esta cirugía de más de 25 por año. Pero bueno, todo esto obviamente que es discutible. Y la falla en la ejecución de los pasos técnicos es la cuarta causa de fracaso en la cirugía antirreflujo. Y acá sí entramos ya en el Nissen laparoscópico propiamente dicho, que está descrito los pasos técnicos que deben seguirse en esta cirugía. La cirugía laparoscópica, el paciente va en posición de litotomía, el cirujano va entre las piernas del paciente, los ayudantes a cada lado, y el monitor en la cabecera del paciente molestando al anestesista. Y utilizamos normalmente 5 trócares, un trócar de 10 que va a ser la cámara que entre en la línea media, está descrito generalmente a 14 centímetros del apéndice sifoides, pero esto también va a estar adaptado según la contextura del paciente que estamos operando. Y luego 2 trócares en cada hipocondrio y 2 trócares de 5 en cada flanco. Y describiendo los pasos técnicos que vamos a seguir, empezamos con la disección del ligamento gastrohepático. La disección del ligamento gastrohepático lo podemos hacer con un hook, pero también obviamente podemos utilizar acá un instrumental de energía para corte y coagulación. Comenzamos en el lóbulo caudado del hígado y nos vamos hacia el pilar diafragmático derecho. Aquí en este transcurso podemos encontrar una arteria hepática naciendo de la gástrica, que la podemos cortar. Y una vez que llegamos al pilar del diafragma derecho, debemos disecarlo del esófago, sobre todo en su cara posterior, identificando el nervio vago posterior y tratando de no despegarlo y separarlo del esófago. En el siguiente paso, vamos a hacer la disección de la membrana paraesofágica. En esta disección de la membrana paraesofágica ponemos la cara anterior del esófago. No tenemos que separar la cara anterior del esófago del nervio vago anterior y llegamos hasta el pilar diafragmático izquierdo. Cuando llegamos al pilar diafragmático izquierdo, debemos exponer aquí todo el pilar diafragmático. En el siguiente paso vamos a hacer la disección de los vasos cortos, del tercio medio del estómago hasta el techo gástrico, también aquí separando a veces el ligamento gástrico diafragmático, esófago diafragmático que en muchos pacientes existe. Una vez que tenemos expuesto todo el esófago y los pilares, pasamos al siguiente paso, que es colocar un drenaje tractor rodeando al esófago para poder traccionar y exponer muy bien atrás el defecto de la crura que vamos a tener que tratar, y en este momento hacemos la disección de la hernia, si es que existe, y la disección del mediastino. En el siguiente paso vamos a realizar el cierre de la crura. El cierre de la crura lo hacemos con puntos separados de un material irreabsorbible. Generalmente elegimos usar seda 2 ceros.
Y si el defecto de la crura es muy grande, podemos utilizar en estos casos una malla para cerrar ese defecto. Luego proseguimos con la maniobra que se llama el lustrabotas, donde pasamos el techo librado del esófago por atrás del estómago, por atrás del esófago, lo agarramos con 2 pinzas y hacemos esa maniobra del lustrabotas para ver que esté absolutamente suelto y no tengamos tracción de ningún lado. En esta maniobra también podemos soltar el estómago en esa posición, y el estómago tiene que quedar ahí sin volver a su posición original, porque eso significa que tiene alguna tracción que debemos liberar antes de pasar al siguiente paso, que vamos a completar la funduplicatura de Nissen de 360 grados, que lo vamos a hacer con puntos también irreabsorbibles de seda 2 ceros, no usamos más de 3 puntos en general, y tiene que quedar suelto, lo que se llama floppy, que usamos mucho esa palabra. En este paso podemos pedirle al anestesista que nos pase una bujía por la boca para llegar al esófago y poder calibrar bien el cierre en 360 del Nissen para que no nos quede después una estenosis esofágica en el postoperatorio. Aquí termina la cirugía. Generalmente no utilizamos drenaje y no dejamos tampoco una sonda nasogástrica puesta. Para concluir, entonces, la mayoría de los pacientes que presentan enfermedad por reflujo gastroesofágica presentan un alivio de los síntomas con la modificación del estilo de vida y el tratamiento médico. Por eso debemos seleccionar muy bien a los pacientes que van a ser candidatos para una cirugía de Nissen. Esta cirugía antirreflujo la vamos a considerar cuando los pacientes tienen síntomas como reflujo y tos no controlados por los inhibidores de bomba de protones, cuando existe una hernia hiatal grande, cuando existen efectos adversos en el tratamiento médico, cuando hay un esófago de Barrett con displasia, cuando hay una pobre conformidad o adherencia de los pacientes al tratamiento médico, cuando no se puede afrontar el costo del tratamiento médico, y en pacientes jóvenes que rehúsan un tratamiento prolongado. No debemos realizar una cirugía de Nissen sin completar los estudios preoperatorios para probar todo esto que estamos diciendo, y en los pacientes obesos porque ya dijimos que no está indicada por el tema de la presión tóraco abdominal, que nos va a llevar a la falla del procedimiento. Entonces, el éxito de la cirugía antirreflujo va a estar dado por una adecuada selección de los pacientes, por una evaluación diagnóstica completa de los pacientes y una correcta realización de los pasos quirúrgicos que se describieron. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Patricio. Muy buena la presentación. Le vamos a pedir, por favor, al doctor Rudolf Wolfheber que nos comente y nos haga su apreciación sobre su alta experiencia también en esta patología. Doctor Rudolf, ¿cómo está? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero felicitar a Patricio por la presentación, estuvo muy clara y fue bien al grano con todo. Como concepto principal, creo que con algunos años ya de cirugías realizadas, quisiera compartir, digamos, que esta es una hermosa técnica quirúrgica en un pésimo paciente. Así muy gráfico de decirlo. O sea, es una técnica quirúrgica muy linda que la verdad que da placer hacerla, pero en general hay que, como dijo Patricio, elegir muy bien a quién hacérsela, porque es un paciente que de por vida lo vamos a tener encima quejándose después de distensión abdominal, de retención de gases. O sea que tenemos que ser muy conscientes a quién le hacemos esta cirugía. O sea, hoy habiendo mucha medicación para el manejo del reflujo gastroesofágico, creo que hay que, digamos, ser precavido en quién indicarle, porque sobre todo a largo plazo hay estudios que ya lo muestran, que a largo plazo existen recidivas de las hernias, si bien quizás no son sintomáticas, pero radiológicas están, y hay que tener, digamos, un criterio muy estricto en la selección de los pacientes. Una de las indicaciones que creo que le faltó comentar a Patricio es
aquellos pacientes que tienen complicaciones crónicas por el reflujo, o sea, aquellos pacientes que ya tienen, digamos, algún grado de estrechez esofágica y el paciente requiere alguna dilatación endoscópica, bueno, no nos va a servir de nada hacer el tratamiento endoscópico de esa estrechez si no le sumamos un procedimiento antirreflujo, porque ese paciente va a seguir teniendo el reflujo y va a volver a tener complicaciones de ese reflujo. Entonces, ese es un buen candidato también a hacer una cirugía cuando ya tenemos complicaciones, sobre todo las estenosis cicatrizales por el reflujo, son buenos pacientes también. Y con respecto a la técnica quirúrgica me pareció correcta. Me gusta que Patricio seguramente tenga su personalidad y sus propias ideas, porque yo lo hago completamente diferente. O sea que fue nuestro residente y lo hace, no, completamente diferente no, pero por ejemplo yo empiezo por la izquierda, no empiezo nunca por el gastrohepático, sino empiezo siempre por la izquierda. Libero los vasos cortos, los últimos vasos cortos, libero el fondo, libero muy bien el pilar izquierdo, y una vez que logro liberar bien el pilar izquierdo, después desde la derecha es muy fácil encontrar la ventana esa retroesofágica que se busca. De la otra manera, en general, si bien el epiplón gastrohepático es bien laxo y uno encuentra enseguida el pilar derecho, después se encuentra con toda la grasa del otro lado, no sabe dónde tiene el vaso. Para mí es un poco más complejo establecer esa ventana si no empiezo por el lado izquierdo. Otro detalle técnico que seguramente Patricio lo hace, pero que no lo comentó, es el tema del largo esofágico. Hay que buscar siempre tener un largo esofágico intraabdominal de por lo menos 3 centímetros. Para eso es muy importante la disección que se hace en el mediastino. Por más que la hernia sea chiquita, hay que disecar bien el esófago para que el esófago baje y tener un esófago intraabdominal importante para que la funduplicatura sea hecha sobre el esófago. Y en ese sentido, después la funduplicatura la hacemos igual. Yo cierro los pilares con hilos irreabsorbibles, pero no de seda, sino tipo nylon, etilon, o alguna cosa, etibond, o alguna cosa de esas, pero con una cuestión de costumbre, está perfecta la seda. Ponemos muy pocas mallas ponemos en general en hiatos grandes, cuando los hiatos son más, no tanto por la hernia grande, sino por el hiato grande. A veces tenemos hernias grandes, pero que el hiato es chico y los pilares se aproximan muy bien. Pero si los pilares llegan un poco más de tensión porque el hiato es grande, aproximadamente de unos 5 centímetros, ahí es donde reforzamos el cierre de los pilares, que a veces hace falta colocarle algún punto en la cara anterior también. Colocamos una malla irreabsorbible. Hace un tiempo que vengo usando una que se llama BioA, que es muy buena, es sintética, reabsorbible, y la verdad que es muy cómoda de colocar y queda muy bien. Después creo que no tengo ningún otro comentario para hacer y los felicito nuevamente por el congreso. Muchas gracias. No sé si alguien del auditorio, tenemos casi 66 personas participando de esta charla, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Le habilitamos el micrófono. Me parece que siendo esta una patología de una prevalencia importante en general, y más hoy con la vida moderna y el estrés, el tipo de alimentación rápida, la comida chatarra, y una enfermedad de alta consulta en general, tanto a los clínicos como a los cirujanos, los gastroenterólogos, donde tenemos que hay un 75% de la consulta en general referida a la parte digestiva alta tiene alguna relación con el reflujo gastroesofágico. Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes del tracto digestivo superior. ¿Le parece que el volumen de derivación al cirujano para el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, sabiendo que hoy con las bombas, los inhibidores de la bomba y todos los tratamientos que disponemos, es el adecuado o debería ser más del que tenemos? Te puedo contestar yo, Camilo.
diciéndote que es al revés. Para mí en realidad tenemos más volumen de pacientes que vienen a la consulta de los que deberían, porque muchas veces estos pacientes que no quieren hacer el tratamiento, no quieren cambiar el estilo de vida y toda esta cuestión que tienen que hacer tan riguroso para que anden bien, piensan que la cirugía es un punto más, decir me opero y listo, se terminó esta historia del reflujo y de toda esta enfermedad. Y entonces el gastroenterólogo, que son pacientes, como dijo Rudolf, que vuelven y vuelven y vuelven y son bastante insistentes, entonces van al cirujano diciendo, listo, me vengo a operar para olvidarme de que tengo esta enfermedad. Y en realidad con la cirugía tampoco la vamos a solucionar muchas veces definitivamente, o porque no hay una buena indicación, o porque el paciente después va a tener otras cosas agregadas. Entonces, creo que hay más consulta quirúrgica de la que debería y deberíamos ser más cautos de lo que somos para indicar realmente la cirugía. Muchas veces terminamos indicando la cirugía por insistencia del paciente y un poco por abandono del médico clínico gastroenterólogo que tiene que, bueno, a veces bancarlo más. No sé, Rudolf, ¿vos qué pensás? Sí, claramente. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos que tenemos cerca de un 60% de la población con sobrepeso y no sé si un 30 y pico con obesidad. Y esta es una pésima cirugía en pacientes obesos con reflujo. Así que también hay que tener cuidado en eso, de no indicar libremente una cirugía antirreflujo en un paciente excedido de peso porque va al fracaso seguro. Esos son pacientes que tienen que bajar de peso antes. O eventualmente hay que indicarles otro tipo de tratamiento quirúrgico si la hernia es grande o si son muy sintomáticos. ¿Sí? Hay que ahí sí pensar. Yo de hecho he hecho bypass gástrico en pacientes con índice masa corporal de 33 o 34 porque no me animaba a hacerles un Nissen porque claramente iban al fracaso. ¿Puedo hacer una Rudolf. pregunta, Camilo? Sí, por favor. Sí, adelante. Bueno, Patricio, te felicito. Lamentablemente, la verdad que ingresé un poquito tarde, no tenía problemas con la conexión. Pero bueno, vi la parte final y escuché algunos comentarios de Rudolf, así que ya tengo una clara idea. Pero yo ahí de lo que vi te quería preguntar un par de cosas. Vos pusiste entre las indicaciones algo que me acuerdo que Tom de Mister siempre decía todo lo contrario. Vos pusiste no respuesta a los inhibidores de la bomba de protones. Y me acuerdo que Tom de Mister siempre decía, el que no responde a los inhibidores de la bomba de protones, no lo operen. Pues son tan buenos los inhibidores de la bomba de protones que si él sigue con síntomas, probablemente sea otra la causa del síntoma. Entonces es una pregunta. Cuando vos viene un paciente que no responde a un inhibidor de la bomba de protones, para vos es, en principio, una contraindicación o una indicación. Es una pregunta. Y después también, claro, siempre se refiere a la parte final, vi que pusiste los Barrett con displasia, el Nissen. ¿Y esto está referido a la displasia de alto grado o de bajo grado? Bueno, ahí puse nuevamente la diapositiva cuando había hablado de la falta de respuesta al tratamiento y lo que dice justamente es que los pacientes que van a andar bien son los que responden, o sea que tienen buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué pasa? Algunos pacientes que siguen con síntomas asociados a hernias y que, bueno, no terminan respondiendo a los inhibidores de bomba de protones y tienen hernias que en general son más grandes, es donde tienen la indicación quirúrgica, ¿no? Pero si no, y una de las conclusiones que decía este trabajo era justamente eso, si no responden y si no van a andar bien, va a fracasar después de la cirugía, entonces tratar de no hacerla. Y la otra cosa, bueno, la displasia, hay una discusión muy grande con respecto al Barrett. El Barrett sin displasia no debe operarse. El Barrett con displasia, si tenemos un buen seguimiento de los pacientes, si es de bajo grado, uno puede controlarlos, tal vez insistirle a ese paciente con el tratamiento médico y seguir evaluándolo, obviamente que no se nos pierda de la consulta. No hay discusión con los Barrett con displasia de alto grado, que creo que tienen que ir todos a cirugía. A ver, ahí donde se me pone un poquito oscura la cosa, Patricio. ¿Qué cirugía decís? ¿Una Nissen a un Barrett con displasia de alto grado? No, controlar, bueno,
Entramos en una discusión bastante más fina acá, ¿no? ¿Se puede hacer un Nissen con una displasia de alto grado? ¿No o sí? Vos, Rudolf, ¿qué opinás? Porque es una discusión bastante más amplia esa. En realidad, cuando vos haces una biopsia de un Barrett y te viene displasia de alto grado, primero, confirmarlo. Segundo, estamos hablando de un cáncer in situ, donde el tratamiento es otro. Tenés que hacer la ablación de esa mucosa, tenés que hacer una mucosectomía, tenés que hacer alguna resección si tenés identificado la displasia, si es una lesión nodular. Bueno, tratar de hacer un tratamiento endoscópico para eliminar esa displasia. Y si tenés las herramientas. Exacto, y si tenés las herramientas para eliminar la displasia, ahí trata de evitarle que siga teniendo reflujo con una cirugía antirreflujo, claramente. El problema creo que ese es el concepto. El problema es que si vos tenés una displasia de alto grado, que es un carcinoma in situ, y vos haces una resección endoscópica o cualquiera de las otras técnicas, la resección endoscópica es lo que más está en boga hoy en día, pero no lo terminás resolviendo el problema, y el paciente luego tiene que ir a una cirugía mayor resectiva, y vos hiciste una Nissen, no le haces ningún favor al paciente. En una Nissen, y esto es una postura básicamente de Carlos Pellegrini, en una Barrett con displasia de alto grado, no hacer Nissen, porque ese paciente puede terminar una resección, probablemente. Inicialmente irá a endoscopía, resección de la mucosa o que fuera, son mucosas. Pero si luego te necesitas una cirugía resectiva, es un grave problema si le hiciste una Nissen. No, obviamente, si el paciente termina en un cáncer, va a ser un problema obviamente mucho mayor. Claro, el alto grado vos no sabés cómo... Bueno, el tema es el seguimiento de estos pacientes. Claro, el tema es el seguimiento de estos pacientes, tratar de hacer esto a nivel endoscópico y ver si tenemos resultado. Y bueno, la discusión del Nissen, si no... Bueno. Doctor María, estamos con poquito tiempo ya, por favor. La displasia de alto grado no hay que hacer Nissen. La displasia de alto grado no hay que hacer Nissen. Puede necesitar una resección y no le hace ningún favor si hiciste una Nissen. Sí, creo que depende de muchos factores, de la edad del paciente, del tipo de reflujo que tiene, de la hernia, del tamaño de la hernia que tenga o no, del riesgo quirúrgico. Bueno, hay muchos factores que pueden inclinar la balanza hacia cómo resolver el reflujo de ese paciente. Claramente que estamos hablando de otro tipo de paciente, un paciente con un Barrett, con una displasia de alto grado, es un paciente con un refluidor crónico que hay que estudiarlo muy bien y que... Después de tratar de hacer la ablación o la resección endoscópica, uno tiene por lo menos posibilidad de seguirlo de cerca y después definir, obviamente, cómo sigue. Siempre, a ver, no es que un Nissen invalida una esofaectomía y una reconstrucción con un tubo gástrico, sino que es más complejo. Siempre nos queda la posibilidad de una esofaectomía con una interposición de colon, pero bueno, sería ya hablar de otro tipo de patología, de otro tipo de paciente. Yo claramente, no es una idea mía, sino que es una idea de maestros, como acabo de expresar Pellegrini, particularmente en este tema. No es aconsejable en un Barrett de alto grado hacer un Nissen. Podés luego ir al colo, o hacer un millón de cosas, pero... No, obviamente, primero tenemos que resolver... A ver, el concepto no es... Ahí ya estamos hablando de un paciente con un proceso neoformativo. Eso es lo que... A ver, si lo puedes resolver endoscópicamente, bárbaro. Pero si no se resuelve endoscópicamente, con el Nissen no lo lleva. Doctor, queda claro que un paciente con un Nissen, con un Barrett, con una displasia de alto grado, no es que como único tratamiento le vamos a hacer un Nissen. Obviamente no está indicado eso, estamos hablando. Tratarle localmente la enfermedad y controlarlo y ver si después le asociamos un Nissen. Que hoy por hoy los endoscopistas están discutiendo cada vez más todos estos procedimientos y estos métodos, ¿no? Pero bueno, está en alta discusión y obviamente que hay que seleccionar y ver muy bien ese paciente, qué tipo de paciente es y qué le hacemos. No es que está indicado un Nissen en un Barrett de alto grado como primer tratamiento. En honor al tiempo, yo quisiera, para seguir con las discusiones, le preguntaría a Rudolf, doctor, ¿qué opina usted del tema de la manometría y la pHimetría? Porque es un método que por ahí no está disponible en todos los centros. Acá en el noroeste a veces se nos hace difícil el poder acceder a este estudio.
contando con todo lo demás que ya sabemos que se utiliza en el diagnóstico y la evaluación del paciente con esofagitis, con reflujo, ¿hasta qué punto uno puede decidir, definir e indicar la cirugía sin contar con estos métodos? La verdad que yo no indicaría nunca una cirugía antirreflujo sin una manometría al menos. La brachimetría eventualmente uno la puede evitar si uno en la endoscopía, a ver, si uno hace una endoscopía y el paciente tiene esofagitis, lo más probable es que ese paciente tenga una pH-metría alterada. Entonces, no sé si me cambia demasiado. Sí es muy importante la pH-metría en los pacientes más atípicos en cuanto a la sintomatología, aquellos que tienen tos crónica, aquellos que uno sospecha que están refluyendo y que tienen o son catalogados como asmáticos y en realidad lo que hacen es toser por reflujo. Pero no haría un Nissen en ningún paciente sin tener una manometría previa. Porque me ha pasado de tener pacientes muy sintomáticos y que después le hago la manometría es bastante normal, con una presión del esfínter esofágico normal, donde yo quizás con el Nissen no le pueda ofrecer absolutamente nada, o cambiarle demasiado esa presión. Entonces, y después hay otras patologías que parecen ser un reflujo y terminan no siendo un reflujo, una esclerodermia, una acalasia, que el paciente refiere creer que tiene reflujo, pero en realidad regurgita. Entonces creo que la manometría sí o sí hay que hacérsela en todos los pacientes. Podemos ir concluyendo ya que tenemos un minutito nada más. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Bueno, doctor Borkhaven, doctor Malicia, muchas gracias por su participación. Excelente las exposiciones, los comentarios. Les damos las gracias a todos los participantes a esta charla y sigan disfrutando de este primer congreso virtual de cirugía del NOA. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.